Buenos días. Hoy voy a mostrar una partida de el campeón mundial Magnus Carlsen. Una de las razones por las que yo recomiendo el estudio de los clásicos, o sea, de los primeros campeones mundiales, es que usualmente ellos juegan con personas con un nivel muy diferente, mucho más bajo. Entonces sus planes se notaban más y era más fácil de explicar sus jugadas. Cuando un jugador, en este caso Magnus Carlsen, se enfrenta con alguien que está claramente abajo de su nivel, pues normalmente se pueden encontrar ciertos detalles en la partida que son fáciles de explicar. En este caso la partida es bastante normal al principio y de pronto el negro comete un error táctico muy bonito. Es la razón por la que esa partida durante muchos años yo la usé como para explicar un tema táctico muy interesante. La verdad es que normalmente hacía como una batería de ejercicios tácticos para complementar esta posición. Bueno, empecemos con la partida. Carlsen tranquilamente juega D4, D5, C4 y el negro juega la eslava. Y aquí en este momento el blanco puede hacer muchísimas jugadas. Caballo F3 y caballo C3 se juegan casi siempre de forma indistinta. Caballo C3 es muy lógico. Y aquí en este momento casi todo mundo sin pensar hace caballo F6. La jugada principal por mucho. Más de 4 de cada 5 personas juegan esto siempre. Pero no es la única jugada posible. En realidad se puede hacer E6, todo un clásico. Y también se puede tomar. Incluso se puede hacer E5. Una jugada un poco extraña, pero se puede hacer perfectamente E5. Pero tomar es una forma normal de jugar. Y el detalle está que como ya se hizo el movimiento del peón C6, B5 va a intentar defender el peón. Se puede hacer A4 para evitar a B5, pero Carlsen juega súper agresivo. Juega E4, una jugada muy lógica y normal. Se amenaza la sencilla alfil por C4. El negro defiende el peón. Y ahora sí, Carlsen hace A4 atacando el peón de B5. Se amenaza A por B, ganando fácilmente. El negro tiene que hacer B4. El caballo se tiene que mover. Se puede mover a cualquier casilla. A E2 es posible, interesante. B1 también es posible, todo dependiendo de que le haga el caballo. Pero la más común es caballo A2. Se está atacando el peón de B4, por lo que el negro tiene que hacer algo. Casi siempre termina con su desarrollo. Caballo F6. Lo más común es avanzar el peón para que no sea capturado. Y caballo D5 defiende el peón de B4. A alfil por C4, por mucho la jugada más lógica y sencilla, termina el desarrollo, recupera el peón. El negro hace E6 y tiene una posición interesante. Ya todo depende de los gustos de cada quien. Una posición perfectamente jugable. No muy común, pero muy interesante. Carlsen tranquilamente sigue con su desarrollo. Caballo F3 le da un juego fantástico. El negro igual, trata de terminar su desarrollo, saca las piezas alfil E7. Y las jugadas del blanco son bastante normales. Alfil de 2 es interesante. Se podría quizá en algún momento hacer alfil por D5 y comerse el peón. El negro tranquilamente hace A5 defendiendo el peón. Y A5 hay una pequeña falta de desarrollo de parte de las negras. Su posición es perfectamente jugable, es interesante. Aquí el blanco se puede enrocar perfectamente, pero normalmente lo que suele hacer es llevar su caballo a C1 para controlar la casilla C5, a veces con el caballo en B3, a veces con el caballo en D3. El negro trata de terminar el desarrollo de sus piezas, hace alfil B7, una jugada perfectamente jugable, aunque caballo D7 es posible. Y una jugada interesante es también alfil A6, intentando cambiar piezas. Alfil B7 es muy
lógica. Y en ese momento el blanco lleva su caballo a B3 para presionar o intentar evitar el rompimiento de C5. El negro termina su desarrollo, hace caballo D7 y Carlsen, no encontrando una jugada más activa, termina su desarrollo con enroque, una jugada muy lógica. El negro espera un poco el enroque y decide hacer torre C8, una jugada perfectamente válida. Tiene el plan de hacer C5, que es la jugada que en teoría va a liberar el juego de las negras. Carlsen hace torre C1, jugada tranquila, y el negro, después del enroque, dama E2, logra hacer su plan con C5. Y la posición de las negras es perfectamente jugable. Ellos podríamos decir que lograron su objetivo de más o menos quizás sorprender a Carlsen. La posición es muy lógica. Y aquí hay una jugada de Carlsen muy buena. Uno podría comer, pero el caballo va a ir a C5. Carlsen hace alfil B5. Libera la columna de la torre y amenaza el caballo en D7. No es que lo esté capturando, pero es que la dama se supone que va a moverse a B6 y no puede hacerlo con el caballo en D7. Y aquí es donde, después de C por D4, torre por C8, alfil por C8, el alfil regresa a C8. Eso no debería de ser tan grave, pero después de caballo F por D4, la jugada, aunque muy lógica, de regresar el caballo a B8 se ve sospechosa. No diremos que es una mala jugada, no, una jugada muy interesante. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con esas jugadas. Caballo B8, alfil C8, los caballos y el alfil están regresando a la posición inicial. Carlsen hace una jugada sencilla, dama G4, amenaza simplemente alfil H6 ganando calidad, por lo que el negro quita su rey a H8. Y ahora, después de torre E1, una jugada muy lógica, podría quizá traer la torre al flanco de rey para atacar vía E3 o, dependiendo si está o no está el caballo, vía E4. Y ahora el negro hace dama B6. Quizá alfil B7 era una jugada perfectamente jugable, pero dama B6 está muy bien. Quizá el negro podría hacer alfil A6 cambiando este alfil, por lo que Carlsen decide regresar su alfil y perfectamente cronometrado, alfil A6 intentando cambiar y el alfil B1 y el alfil se quita. Y tenemos una posición bastante normal. Podríamos decir que regresar el alfil a B7, ya que no está haciendo nada en esta diagonal, es posible. Caballo D7 es posible. Pero el negro se le ocurrió una jugada que es de lo más natural, que es caballo C6. Y como se ha visto en muchos videos, sería interesante para el jugador encontrar cuál es la jugada que en esta posición le da ventaja decisiva a Magnus Carlsen. Es una jugada muy interesante. Voy a dejarlo unos segundos. Pueden hacer pausa si así lo desean. Esta, como les mencionaba, es una posición táctica que yo he utilizado durante mucho tiempo para dar algunas clases y cómo funciona en general la táctica. Bueno, espero que hayan encontrado la jugada. La jugada inicial es muy interesante. Empieza con el sacrificio alfil H6. ¿Por qué se puede sacrificar el alfil? Primero, ¿qué pasa si el negro come? En la partida se hizo torre G8, pero el negro, ¿qué pasa si come? La clave está en que si come, el peón al estar en G, ya no estar en G7, ya no se puede mover a G6, por lo que la jugada dama E4, con el alfil en B1, está amenazando dama por H7 mate.
La única forma de evitar ese mate es con F5. Pero al hacer F5 se puede capturar el paso y si la torre se decide a defender el mate, pues podemos comer en E6 con gran ventaja, pero la predecible es comerse el alfil y el blanco estaría muy bien. ¿Qué pasa si el caballo come? Defendiendo H7 y al mismo tiempo atacando a la dama. Pues la prueba del error de las negras es que el caballo está sin defensa en C6 y dama por C6 queda en un final muy bueno para las blancas, donde el peón A5 es débil, el peón E6 es débil y las blancas estarían muy bien en esa posición. En realidad esa es la mejor línea para las negras, aunque es muy incómodo jugar un final inferior contra un jugador tan fuerte como Carlsen, por lo que el negro decidió hacer torre G8. Pero esto resultó peor que el remedio resultó peor que la enfermedad. Resulta que la torre G8 le quita una importante casilla al rey y se da otra jugada muy bonita de parte de Carlsen. Alfil por H7. La idea de torre G8 es que hoy sí estaban comiendo el alfil, pero no se puede hacer G por H6 porque simplemente dama por G8 es mate, por lo que el negro necesita comer. Al comer, ahora viene alfil E3, la jugada clave de toda la idea de las blancas. El alfil mira por rayos X a la dama negra y al mismo tiempo las blancas están amenazando dama H5 mate. Es bueno hacer notar que G6 no quita el mate porque viene dama H3 jaque y al moverse el rey, el alfil, el regalo solo quita un tiempo. Dama H6 sería mate. Entonces se amenaza dama H5 mate o algo parecido, por lo que las negras tendrían que quitar la torre. Así fue la partida, se siguió torre C8 y ahora la última jugada de la combinación, caballo por E6, destruyendo el enroque de las negras. Se amenaza tanto dama por G7 mate, defendido por el caballo, como alfil por B6, capturando a la dama. El negro necesita comer en E6 para evitar el mate y Carlsen, muy preciso, hace dama H3 jaque, haciendo sufrir un poco más al negro. El rey se tiene que mover y el peón de E6 cae con jaque. El rey vuelve a moverse y ahora sí, alfil por B6 capturando la dama. Después de caballo por, la posición de la blanca es muy superior ya que la dama gana. Después de caballo por, viene caballo por A5 con una posición fantástica. El caballo está cayendo, el caballo C6 y se come en A5 viene dama por B6 donde cae o el alfil o el caballo. Composición totalmente ganadora. El negro intentando hacer algo mueve la torre con idea después de caballo por C6 viene alfil C8 y la idea es que la dama se mueve y podemos capturar el caballo, pero después de dama B3, jugada muy simple de Carlsen, el negro abandonó, ya que su idea original de comer el caballo en C6 no funciona por el ataque doble dama F3 jaque, donde la dama amenaza a la torre sin defensa y al rey, razón por la que el negro después de dama B3 abandonó. Esta es una bonita partida de ataque de Carlsen. Su compatriota, el noruego Oystein, no estuvo a la altura. Es un maestro internacional, pero poco pudo hacer contra el poderío de Magnus Carlsen. Espero que les haya gustado esta partida. Es una combinación muy interesante. Me gustó mucho cuando la vi hace muchísimo tiempo, por eso la guardé para utilizarla como un recurso en los ejercicios de táctica que suelo dar. Espero que les haya gustado la partida. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.